Muy bien, ¿cómo están? Buenos días. En primer lugar, disculpen la tardanza, estoy saliendo de otra clase y a veces por el internet como que se nos complica un poquito. Espero que todos hayan tenido una bonita semana, que todos se encuentren bien de salud, es lo que se quiere, ¿verdad? Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Karen, algo, Karen. Te escucho, Karen, levantaste la manito, algo que quieras decirnos, Karen. Buenos días. No, se me presta así por equivocación. Ya. Muy bien, entonces. Me parece muy bien. Muy bien. Buenos días, Miss. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Me apagan sus audios, por favor, me apagan sus audios. Vamos a dar inicio ya a nuestra clase. Ustedes saben que el tiempo pasa volando y lo que menos queremos es perder los minutos. Les voy a compartir pantalla, como siempre, recordándoles cualquier duda, inquietud que puedan tener. Estoy apta para poderles apoyar. De todas maneras, estas clases también están siendo grabadas. Ustedes puedan ingresar a la plataforma. Pueden verlo las veces que ustedes deseen, ¿sí? Pueden verlo las veces que ustedes deseen. También tenemos clases grabadas acerca de cada tema, entonces ustedes entrando en la plataforma también pueden apoyarse por ese medio. Si por esas formas todavía en cuanto a las clases tienen dificultades, también cuentan con nuestros números de celulares. Miss, disculpe. Aptos para poderles apoyar. Dime, Angélica. Su audio está muy bajo, su volumen creo que está muy bajo, se escucha muy bajito. ¿Sí? ¿Me escuchan muy bajito? Mi disculpe, debe ser por la señal o así, pero sí se le escucha muy bien. Ya, debe ser algo. A ver, de todas maneras voy a levantar un poco más el volumen y voy a hablar un poquito más fuerte. Muy bien, entonces, como les iba diciendo, cualquier duda, inquietud que puedan tener, estas clases también están siendo grabadas y van a ser subidas a la plataforma. Si por estas clases, aparte de estas, también tenemos clases grabadas aparte de cada tema. Si con esas clases todavía no logran entender y hay algunas dudas más, también cuentan con nuestros números de celulares para nosotros poder de esa manera apoyarles. Sí, lo que no queremos es que ustedes se queden con la duda, queremos de una u otra forma llegar a ustedes y pues que estos temas, al menos de los módulos, estén comprensibles y ustedes ya puedan desarrollar solo sus propios exámenes. Muy bien, entonces les voy a compartir pantalla para dar inicio a nuestra clase del día de hoy. A ver. Pueden observar mi pantalla. ¿Se observa la pantalla, por favor? ¿Me confirman? Hola, hola. Sí, Miss, normal se ve. Excelente, entonces. Muy bien, como siempre, presentándoles acá la introducción, el área que llevamos es el área más bonita, ¿verdad? El área de matemática. El tema, la clase pasada hemos visto acerca de lo que son conjuntos y el día de hoy vamos a ahondar un poquito también en lo que es conjuntos, pero vamos a tratar de lo que son los números naturales. Soy la profesora Lupe Montes, cualquier duda, inconveniencia, estoy a su disposición. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. A ver, la clase pasada nosotros hemos estado hablando acerca de lo que vienen a ser conjuntos. ¿Alguien nos recuerda, por favor, qué es conjunto? ¿Qué es conjunto? Miss, el conjunto es la reunión de colección de objetos, puede ser animales, personas o cosas. Eso es, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, gracias, cuando nosotros hablamos de conjuntos, dijimos que los conjuntos eran la unión, la agrupación, la reunión, ya sea pues de animales, personas, cosas, objetos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Para nosotros poder juntar, para nosotros poder reunir, para nosotros poder agrupar, estas tenían que tener una característica en común, ¿verdad? Porque yo no podía formar un conjunto por decir personas y podía juntar personas y podía juntar animales. Imagínense qué conjunto sería eso, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder agrupar, tienen que tener una característica en común, bien personas o bien animales entre ellos.
Muy bien, entonces, a ver, dentro de los conjuntos dijimos, a los conjuntos siempre los íbamos a denotar con una letra mayúscula, ¿verdad? Los conjuntos siempre iban a estar denotados con unas letras mayúsculas y sus elementos siempre se denotaban con letras minúsculas, ¿cierto? Para que no se nos escapen estos elementos, los conjuntos siempre iban a estar cerrados, ya sea mediante llaves o ya sea mediante diagramas de Venn-Euler. Los diagramas de Venn-Euler eran las figuras, ¿verdad? Lo que más se usan en estos diagramas, pues, son los círculos, las circunferencias, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? La clase pasada hablamos también acerca de lo que era la determinación de conjuntos. Dijimos que los conjuntos se determinaban de dos formas. Una era por extensión y la otra era por comprensión. ¿Alguien nos recuerda cómo se hace la determinación por extensión? Uno, dos, tres, conectándome. ¿De qué manera se hace la determinación por extensión? ¿Recuerdan? A ver, cuando nosotros teníamos, por decir, un conjunto, yo tengo mi conjunto M, es igual, a ver, voy a cambiar mejor, voy a cambiar. A ver, María, Carlos, Luis, Carla, ahí nada más. Pregunto, ¿esto está determinado por extensión o está determinado por comprensión? ¿Por comprensión? Por comprensión, ya, por ahí dicen comprensión. A ver los demás. ¿Está determinado por extensión o por comprensión? Por extensión, Miss. Por extensión. Esto está determinado por extensión. Recordemos que cuando a nosotros nos nombran cada uno de los elementos, eso es extensión. Eso es extensión. Pero si solo me hubiesen dicho, por decir, el conjunto M es igual nombre de personas. Nombre de personas. Esto es comprensión. Comprensión es cuando se busca la característica en común que tengan todos ellos. Y estos son nombres de personas. ¿Verdad? Estos son nombres de personas. Entonces, esto es extensión, y esto es comprensión. ¿Sí? Extensión es cuando me dan cada uno de sus elementos. Y comprensión es cuando solamente se nombra la característica en común que tengan todos estos elementos. ¿Sí? Muy bien, entonces, a ver, la semana pasada también hemos hablado acerca de lo que son las clases de conjuntos. Teníamos el conjunto vacío. ¿Cuándo se le llama conjunto vacío? Conjunto vacío. Su propio nombre lo dice, ¿verdad? Vacío. No hay elementos. Conjunto vacío es aquel conjunto que no posee elementos. Conjunto unitario. Ayúdenme. Es el conjunto que tiene un solo elemento, Un Miss. solo elemento, ¿verdad? Unitario, un solo elemento. Hablamos también del conjunto finito. ¿Recuerdan qué es un conjunto finito? Conjunto que está formado por los 10 de semana, por ejemplo. Por ejemplo, ¿verdad? Los días de la semana son conjuntos, se le llama finitos porque se puede contar sus elementos. Tiene un inicio y tiene un fin. Los días de la semana sabemos que son 7 días.
podemos contarlos, podemos nombrar esos días. Infinito. Conjunto que tiene elementos interminables. Que no tiene fin, ¿verdad? Tiene elementos que no tienen fin, los números naturales, las estrellas en el cielo, me dieron ejemplo, las arenas en el mar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Me parece que ahí en su examen incluso hay un ejemplo donde dice los cabellos de las personas, de los habitantes del Perú. Eso también es un conjunto infinito, ¿verdad? Imagínate cuántos cabellos tendremos en todas las personas del Perú. Entonces, eso es también un conjunto infinito, ¿verdad? Y el conjunto universal. Conjunto universal. Era un conjunto más grande, ¿verdad? Pero este tenía fin, ¿ah? No era muy parecido, no son iguales al infinito, simplemente que el conjunto universal es algo más grande de donde nosotros podemos sacar más subconjuntos, ¿verdad? Por decir, dijimos, si yo tomo la capital del Perú, por decir, mi universo, Lima, ¿cierto? De ahí yo puedo sacar más subconjuntos, quizás por provincias, distritos, ¿verdad? De la capital que está dividido en distritos, entonces puedo sacar más conjuntos. Puedo sacar las personas que, no sé, varones, mujeres, ¿cierto? Entonces el conjunto universal es algo grande, pero es algo que tiene fin. Es algo que tiene fin, del cual nosotros podemos sacar más subconjuntos, mientras que el conjunto infinito ya pues es algo que no tiene fin. Entonces las clases de conjuntos eran: el vacío no tiene elementos, unitario tiene un solo elemento, finito que podemos contar sus elementos, infinito que no podemos contar sus elementos y el conjunto universal. Es aquel conjunto que contiene a los demás conjuntos. Muy bien. La clase pasada también hemos visto y hemos hablado acerca de lo que son las operaciones con conjuntos. Hablamos de la unión, ¿verdad? Hablamos de la unión. ¿Qué era la unión? La unión hace la fuerza, ¿verdad? Hay que acordarnos de esa. La unión estaba denotada con una U, ¿verdad? La U de la unión. ¿Qué era la unión? Si yo tenía, por decir, dos conjuntos, tengo mi conjunto A, un ejemplo, 1, 2. Recordemos que los números siempre estaban separados, con un punto y coma. 4, 5. Supongamos que mi conjunto A es 1, 2, 3, 4, 5. Mi conjunto B es igual 1, 3, 5, 7, 9. 9. Muy bien. Me piden hallar la unión. Vamos a hacer las tres operaciones. ¿Recuerdan? Unión, intersección, porque la clase pasada hemos visto tres operaciones. Intersección, que la intersección está denotada con una U hacia abajo, ¿sí? Una U, pero ya hacia abajo. Y también hemos visto lo que es la diferencia. 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 La diferencia. La diferencia estaba denotada con una resta. A menos B. A menos B. ¿Verdad? Por decir, a mí me dan estos conjuntos A y B y me dicen hallar A unión B, hallar A intersección B, hallar A menos B, A menos B, y por ahí todavía me dicen B menos A. B menos A. Miren, de un solo ejemplo sacamos las tres operaciones, la unión, la intersección y la diferencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues, es hacer nuestra gráfica. Para hacer nuestra gráfica, recuerdan, la clase pasada también hemos visto, teníamos tres tipos de gráfica. La primera era cuando compartían un espacio los dos. La segunda era cuando uno de los conjuntos, todos sus elementos estaban en el otro. Entonces, la gráfica era una circunferencia más grande y otra circunferencia más pequeña dentro.
Y la tercera gráfica era por separados, cuando no tenían ningún elemento en común. Pero en este caso yo veo el 1 se repiten, por lo tanto, pues voy a graficar. ¿Y cómo voy a graficar? Como veo que tiene elementos en común, que tengan un espacio entonces los dos, que compartan espacio. Esto es el conjunto A y esto es el conjunto B, ¿verdad? El conjunto A y el conjunto B. Lo primero que te tiene que hacer es llenar el espacio del medio. Esto es la intersección. ¿Y qué era intersección? ¿Recuerdan? ¿Qué es intersección? ¿Recuerdan la U hacia abajo? ¿Qué es la intersección? La intersección es cuando se repiten los ejemplos. Miren, ¿dónde va a estar ubicados esos elementos? En este espacio que comparten los dos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son elementos que están en los dos, que se repiten en los dos. El 1 y el 1. Por lo tanto, ese 1 se viene al medio. El 2 no está. El 3 sí está, entonces es otro elemento de la intersección, el 3. El 4 no está, el 5 también está en los dos. Por lo tanto, A intersección B es 1, voy sacando acá, 1, 3 y 5. Esos son los elementos de la intersección, elementos que se repiten en los dos. Muy bien, ahora voy a completar los elementos que me quedaron en A, 2 y 4. El 2 y el 4. Ahora voy a completar los elementos que me quedaron en B, el 7 y el 9. ¿Verdad? El 7 y el 9. Entonces vamos a llenar primero la unión. Voy a sacarlo de mi gráfica para la unión. Empiezo por este ladito de acá, de la A. El 2 y el 4. El 2 y el 4. Muy bien, ya terminé ese espacio. Ahora llego al medio. El 1, el 3 y el 5. ¿Verdad? Ya terminé del medio. Ahora paso al lado de B, el 7 y el 9. El 7 y el 9. Y ahí está la unión. 2, 4, 1, 3, 5, 7, 9. Vuelvo a repetir, no importa si mis números están ordenados o no están ordenados. Lo que interesa es que todos los elementos deben estar en ese conjunto. Y entonces, para no poder olvidarme ninguno de ellos, porque quizás al momento de que yo quiero ordenar los números, por ahí se me olvida, pues eso es peor. Entonces, no importa el orden. Lo que importa es que todos los elementos tienen que estar presentes. Entonces, ya tengo la unión, ya tengo la intersección. Ahora me dicen A menos B. ¿Qué quiere decir A menos B? Miren, A menos B. Quiere decir que a mi conjunto A es todo esto, ¿verdad? A es todo esto, todo lo que estoy sombreando de amarillo, toda esa circunferencia es A, todo lo que está dentro es A. Pero acá me dice, quítale B, quítale B. Entonces le voy a quitar todo B, y B es lo que estoy sombreando de azul. Todo eso es B. Entonces, A menos B, ¿a qué será igual? Me voy a quedar con los elementos netamente que le pertenecen a A, que son el 2 y el 4. Nada más. Eso es A menos B. Y si me dicen B menos A, pues ahora de reverso. Al azul lo voy a quitar todo el amarillo. Todo el amarillo. Y solamente que me quedaría con los elementos 7 y 9. ¿Verdad? 7 y 9. Y de esa manera estoy hallando las tres operaciones. La unión, la intersección y la diferencia. Ahora recuerdan. Hola, hola, me parece que estoy hablando sola.
Sí, Miss, se le escucha. Ya. 2, 4, 6, 8. El otro conjunto Q va a ser igual 4, 6, 10, 12. Y voy a tener un conjunto R, por decir, que va a ser igual a 2, 6, 14, 14, 20. Me piden hallar P, por decir intersección Q. Me piden hallar Q unión R. Me piden hallar P menos R. Me piden hallar Q menos R. Me piden hacer esas operaciones. Muy bien, entonces voy a empezar con la primera. Me dicen P y Q. Solamente voy a trabajar con esos conjuntos, con P y con Q, ¿sí? Voy a hacerlo su gráfica porque de la gráfica sale más fácil todo. Entonces es el conjunto P y es el conjunto Q. Para poner los elementos al medio entre P y Q, ¿qué se repiten? El 4 está para acá, entonces va al medio. ¿Qué más? El 6 también se repite, va al medio, ¿verdad? ¿Qué me queda en P? El 2 y el 8. ¿Qué me queda en Q? El 10 y el 12. Ahí está. Ahora voy a hallar P intersección Q. Entonces digo P intersección Q es igual los elementos del medio 4,6. 4,6. Y eso sería el resultado. Ahora me voy con el siguiente, Q y R. Entonces voy a hacer su gráfica de Q y R. De Q y R. Ahora me fijo entre Q y R, nada más. Q y R. A ver, elementos que se repiten, el 4 no está, el 6 sí se repite, 6, 6. Entonces el 6 se viene al medio, el 10 no se repite, el 12 no se repite. Entonces en Q me quedo con el 4, me quedo con el 10 y me quedo con el 12. En R me quedo con el 2, me quedo con el 14 y me quedo con el 20. Ya está bien graficadito mis conjuntos. Me dicen Q unión R. Q unión R es igual, abro mis llaves, siempre empezando por el primer conjunto, para no olvidarme de ningún elemento. 4, 4, 10, 10, 12. Llego al elemento del medio, que es el 6. No hay nadie más. Paso al otro costado, el 2, el 14 y el 20. 2, 14 y 20. Y ya está todos mis elementos. Vuelvo a repetir, no importa el orden. Lo que importa es que todos tienen que estar presentes. Y ya tengo Q unión R. Ahora me piden P menos R. Ahora voy a trabajar con P, con P, con P y con R. Entonces voy a hacer mi gráfica de P y de R. P, R. Entonces digo, ¿qué elementos se repiten entre P y R? El 2, ya, el 2 se repite. Ese elemento se viene al medio. ¿Qué más? El 4 no se repite. El 6 sí se repite. El 6 se repite. El 8 no se repite. Muy bien, entonces, ¿qué me queda en P? El 4 y el 8. ¿Y qué me queda en R? Me queda el 14 y el 20. ¿Verdad? Ya está graficado. Me dicen P menos R.
P menos R. ¿Qué quiere decir? Que a P, es decir, al que estoy pintando lo de azul, a P, tengo que quitarle, ojo, todo R, todo de rojo. Todo esto, lo tengo que quitar. Y si yo lo quito todo esto, pues me voy a quedar con los elementos netamente que le pertenezcan a P. Entonces digo, P menos R va a ser igual 4 punto y coma 8. Y eso sería mi resultado. Ahora me dicen Q menos R. Q menos R, eso lo tengo acá. Fíjense, aquí está Q y aquí está R. ¿Qué quiere decir? Que a Q, al que estoy pintando de verde, lo vamos a quitar todo R. Lo vamos a quitar todo lo que está de R. Es decir, todo esto que estoy pintando, lo voy a quitar. Porque me dicen a Q quítale R. Entonces lo quito a eso. ¿Qué me quedaría entonces en Q menos R? Digo, Q menos R va a ser igual a 4, a 10 y 12. 4, 10 y 12. Y eso sería todos los resultados que me están pidiendo. Miren, de un solo ejercicio, ¿cómo podemos hallar todas las operaciones de conjuntos? Entonces, me parece que ustedes tienen ejemplos, preguntas de esa manera para que puedan desarrollar. Lo más recomendable es que lo trabajen y lo trabajen con gráfica cada uno, para que puedan reconocer más fácilmente. ¿Lo podemos sacar de acá del enunciado nada más todo eso? Sí, pero a veces como que nuestros ojitos pues se nos pueden nublar por ahí, se nos pueden olvidar algunos datos, algunos números. Entonces, si nos olvidan con uno, eso ya está mal. Entonces, para que no suceda eso, para trabajarlo en orden, preferiblemente lo más recomendable es que lo trabajemos haciendo sus gráficas. Porque incluso en su examen dice hallar y graficar, creo. O sea, necesariamente te piden gráficas y ya sabemos cómo graficar. ¿Estamos? Muy bien, entonces, esto estoy recordando nada más porque la clase pasada ya hemos hablado acerca de lo que son los conjuntos. El día de hoy, mi tema, a ver, un rato voy a dejar de compartir, por favor, me parece que alguien está a la espera. Ahí está. Muy bien, entonces, a ver, nuevamente voy a compartir. Muy bien, nuestro tema del día de hoy son los números naturales, ¿sí? Son los números naturales. A veces nosotros, sin querer queriendo, como se puede decir, como decía el Chavo del Ocho, ¿verdad? En nuestro quehacer diario, todos los días usamos estos números, todos los días. Nos vamos al mercado, véndame 1 kilo de papa, véndame 2 kilos de arroz. Estamos nombrando a los números naturales. El 1, el 2, me faltan 2 horas para poder ir al trabajo, ya me quedan 5 minutos para poder salir, ¿verdad? Estamos nombrando a los números. Entonces, los números naturales siempre están presentes en nuestro día a día de nosotros. Siempre. Definición, dice los números naturales son el conjunto formado por los números comprendido desde el número 1, en algunos casos, en algunos libros, en algunos textos, lo toman desde el número 0, porque el 0 en sí, pues es un número neutral que no tiene valor, ¿verdad? Si yo lo pongo el 0 adelante, no tiene valor. Entonces, si lo tomo o no lo tomo al 0, es normal. Y en algunos textos lo toman desde el número 1. Del 1 hasta el infinito. Los números naturales no tienen fin. Si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, llego a 100, llego a 1000, llego a millón, llego a billón, llego al trillón y sigo contando. No tienen fin.
Dice, por lo anterior podemos afirmar que este es un conjunto infinito. Los números naturales son infinitos, ya que sus elementos no se pueden contar. A los números naturales siempre lo vamos a denotar con una n. Siempre se le va a denotar con una n. Pero esta n también tiene algo en particular. Esta n tiene los dos palitos. Esto es la denotación de cómo se hace de los números naturales. Se dice que uno de los palitos es de números y con el otro palito que también se forma la n, que es de naturales, números naturales, ¿sí? Entonces, los números naturales empiezan en algunos textos desde el 0 y en algunos textos desde el 1. Mayormente empieza desde el 1, porque vuelvo a repetir, con el 0 pues no se puede trabajar nada. Entonces, los números naturales son desde el 1, 2, 3, 4, 5, 100, millón, billón, trillón, ¿verdad? Y nos vamos hasta el más infinito. Desde el 1 hasta el más infinito. Esos son los números naturales, ¿sí? Ojo, lo pongo más infinito porque también existe un menos infinito. Y si yo ahí no lo especifico bien, quizás algunos se pueden confundir. Entonces, cuando nos hablan de los números naturales, es desde el 1 hasta el más infinito, ¿sí? Son todos los números exactos. El 1, el 2, el 5, el 100, el 20, 300, 500, 1000, etcétera. Todos los números exactos, porque en ningún momento he nombrado por decir 5.2. Eso ya no es un número natural. 7,3, eso ya no es un número natural. Los números naturales son todos los números exactos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y me voy al infinito. ¿Estamos? Muy bien, entonces. Vamos a ver operaciones con los números naturales. Vamos a ver las 4 operaciones básicas que son la adición o suma, la sustracción o la resta en orden, la multiplicación y la división. Son las 4 operaciones básicas que nosotros tenemos que saber. Sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Verdad? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Vamos a empezar con la primera operación, que es la adición. Adición o suma. Adición es el otro nombre de la suma, ¿sí? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la adición, pues también es una operación que a diario la realizamos. Por decir, me voy a la tienda, compro 2 kilos de arroz. Me dicen que está a 5 soles. 3 kilos de azúcar, 8 soles. Entonces, para yo poder pagar al señor, pues tengo que decir, ¿verdad? 8 más lo que me costó los 5, ¿cuánto es? ¿Cierto? En este caso es 8 más 5, es 13. Entonces, hago la operación de la suma, hago la operación de la adición de números naturales, ¿verdad? En nuestro quehacer diario, nosotros aplicamos bastante matemática. A veces no nos damos cuenta, pero como vuelvo a repetir, sin querer queriendo, estamos haciendo matemática a diario, ¿sí? Entonces, adición, propiedades de la adición de números naturales. Dentro de lo que es la adición, la suma, tenemos 3 propiedades. Las más básicas, ¿sí? Las más fundamentales, las más elementales. ¿Qué es la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa y la propiedad del elemento neutro? ¿Sí? Son las 3 propiedades fundamentales dentro de lo que es la adición. ¿Qué es la asociativa? Asociativa, miren, su propio nombre lo dice, asociar, ¿verdad? ¿Qué es asociar? Juntar, ¿verdad? Juntar, agrupar, eso es asociar. ¿Qué dice esta propiedad asociativa? La propiedad asociativa dice que si nosotros tenemos más de 2 números, ojo, más de 2 números, podemos agruparlos de diferentes formas, pero eso no va a repercutir, eso no quiere decir que nuestro resultado vaya a cambiar. El resultado va a ser lo mismo. Pongo un ejemplo. A ver, un ejemplo. Me dicen por decir sumar 8 más 2 más 5. Me dicen aplicando la propiedad asociativa. Aplica la propiedad asociativa. Muy bien, asociativa me dice
puedes juntar de la forma como tú quieras. Allá. Entonces, primero quiero juntar al 8 más 2. Lo quiero agrupar en paréntesis y el 5 lo dejo soltero. Solito fuera. Entonces digo, 8 más 2, pues eso es 10. ¿Verdad? Eso es 10. 10 más 5, el resultado es 15. El resultado es 15. Ahora, quiero ver si agrupo de otra manera, ¿cómo va a ser el resultado? Ahora el 8 lo dejo soltero, más quiero sumar y quiero juntar al 2 más 5. Lo agrupo en paréntesis. Agrupar quiere decir que van a estar en paréntesis. Muy bien, digo 8 más 2 más 5 es 7. ¿Verdad? 2 más 5 es 7. Y 8 más 7, eso es 15. Eso es 15. Y 15 con 15 son iguales. Eso es la propiedad asociativa. No importa cómo agrupemos nuestros números, el resultado no va a cambiar. El resultado siempre va a ser lo mismo. Acá tenemos un ejemplo por decir 9 más 4 más 5. 9 más 4 está agrupado, eso es 13. Y el 5 está soltero, 13 más 5, 18. Ahora en el segundo lo han agrupado a 4 más 5, eso es 9. Con el 9 que estaba soltero, 9 más 9, 18. Estos dos resultados son iguales. Me parece que hay una pregunta en su examen también de este tipo. Les dan ahí ejemplos y les dicen a qué propiedad pertenece. Entonces ya saben, asociativa es cuando nosotros agrupamos, podemos agrupar nuestros números de diferentes formas, el resultado va a seguir siendo lo mismo. ¿Sí? La siguiente propiedad que tenemos es la propiedad conmutativa. Conmutativa, conmutar, cambiar, ¿verdad? Conmutar es cambiar. ¿Qué quiere decir la propiedad conmutativa? Si yo, por decir acá, tengo un ejemplo y me dicen sumar 5 más 1, esto es 6, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo sumo 1 más 5? Sigue siendo 6. El resultado no cambia. Entonces, la propiedad conmutativa quiere decir que el orden de nuestros números, el orden de los sumandos, estos se llaman sumandos, el orden de los sumandos no altera la suma. La suma es el resultado. El orden de los sumandos no altera mi resultado, no cambia mi resultado. Yo puedo sumar 20 más 10 es 30. Y ahora quiero ponerlo al 10 primero. 10 más 20 sigue siendo 30. Entonces, en la conmutativa, el orden de los sumandos no altera la suma. ¿Sí? No altera la suma, no cambia el resultado. Y finalmente tenemos el elemento neutro o modulativa. ¿Qué es el elemento neutro? En la suma, ojo, en la suma, el elemento neutro es el 0. Es el 0. ¿Por qué? Porque todo número, cualquier número natural, ojo, estamos en los naturales, cualquier número natural sumado más 0, el 0 no tiene valor. El resultado sigue siendo el mismo número natural. ¿Verdad? Si a mí me dicen por decir 1287, suma más 0, el 0 no tiene valor. El resultado sigue siendo 1287. ¿Sí? Sigue siendo 1287. Entonces, en el elemento neutro, ojo, en la adición, en la suma, es el 0. ¿Sí? Es el 0. Entonces, son las tres propiedades básicas de la adición. Asociativa. No importa cómo agrupemos nuestros números, el resultado sigue siendo lo mismo. Conmutativa. No importa cómo cambiamos nuestros números, no cambia el resultado, sigue siendo igual. No importa cómo interactuamos nuestros números. ¿Sí? No importa si yo lo pongo primero, luego lo pongo segundo. O luego lo reverso, el segundo lo vuelvo primero y el primero lo vuelvo segundo. No importa el orden. El orden de los sumandos no altera la suma.
Y finalmente el elemento neutro, que todo número natural sumado más 0, el resultado sigue siendo el mismo número natural. No varía, no cambia, porque el 0 pues es 0. ¿Sí? El 0 es 0. Muy bien, vamos con la siguiente operación, que es la sustracción. Sustracción es restar, ¿verdad? Restar, quitar. Quitar, eso es sustracción. Sustracción de números naturales. Sustracción de números naturales, dice acá, porque estamos con los números naturales, ojo, ¿ah? Es una operación contraria a la adición, donde dados dos números, uno llamado minuendo y el otro sustraendo, se obtiene un resultado llamado diferencia, el que indica en cuántas unidades excede el primero al segundo o por cuántas unidades es excedida la segunda. Tenemos acá un ejemplo. 43 menos 6, eso es 37. El 43 se le llama minuendo y al 6 se le llama sustraendo. Y el resultado, eso se le llama diferencia. Entonces se dice, minuendo menos sustraendo nos da la diferencia. Acá tenemos los términos de la sustracción. Minuendo menos sustraendo es diferencia. Al minuendo siempre se le denota con la M mayúscula, al sustraendo con la S mayúscula y a la diferencia con la D mayúscula. Entonces, minuendo menos sustraendo es igual diferencia. Pero en la resta, cuando nosotros hacemos una sustracción, por decir, a mí me dicen 27 menos 2, ¿cuánto es? 25, ¿verdad? 27 menos 2 es 25. Minuendo menos sustraendo me da diferencia. Hay una forma de poder comprobar. Quizás me he equivocado en la resta. Quizás me he equivocado en la resta. ¿Cómo se comprueba? Para que se puedan dar cuenta, lo voy a poner en forma. Ahora, la resta lo puedo poner así en forma horizontal o también lo puedo poner en forma vertical, ¿eh? Como nosotros siempre estamos acostumbrados, ¿verdad? 7 menos 2, eso me da 5. Y el 2 no hay con qué restar, eso me da 2. 25. Hay una forma de comprobar. ¿Cómo? Sumando estos dos. Sumo estos dos. Y el resultado tiene que ser exactamente igual al minuendo. Tiene que ser. Entonces digo 2 más 25, 27. Ah, ya me cumplió. 27 es igual a 27. Por lo tanto, el resultado es correcto, ¿verdad? Si a mí me dicen restar por decir, a ver, un número más grande, 735 menos 426. Me piden restar. Muy bien. A ver, digo 5 menos 6, no se puede, me voy en el vecino, me presta 1, ¿verdad? 15 menos 6, ¿cuánto es? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9, ¿cierto? 9. Este vecino, como me dio 1, pues se quedó en 2 nada más. 2 menos 2 ahora se hace 0 y 7 menos 4, eso se hace 3. Por ahí estoy insegura y digo, ¿estará bien lo que he hecho? ¿Verdad? ¿Estará bien? Bueno, para sacar de las dudas, para despejar mis dudas, ¿qué es lo que voy a hacer? Sumar estos dos. Sumar estos dos. Me tiene que salir exactamente 735. Entonces digo, 9 más 6, eso me da 15. Pongo el 5, va 1. 2 más 0, 2 y 1 que he llevado, 3. Y 4 más 3, 7. 735 igual a 735. Por lo tanto, la resta está muy bien realizada. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos con sustracción, minuendo menos sustraendo me da diferencia. ¿Y cómo compruebo si está bien o no? Vamos a sumar el sustraendo más la diferencia, nos tiene que dar por resultado al minuendo. Y ya está. Y ya está. Muy bien. La tercera operación que vamos a ver es la multiplicación. Es la multiplicación. ¿Qué es multiplicar? La multiplicación, dice, es una suma abreviada, de donde un número, primer factor o multiplicando, se repite tantas veces, varias veces, dice, como indique el segundo factor.
En este caso tengo el primer factor, por decir el ejemplo, 3, y el segundo tengo el 6. Quiere decir, pues, que 3 por 6 es 18. En otras palabras, 3 veces el 6 es 18. 6 más 6, 12 más 6, 18. ¿Verdad? Entonces, el primero me indica cuántas veces se repite el otro. 3 por 6, 18. Cuando hablamos de la multiplicación, se dice que la multiplicación es la operación que le hace más chiquitita a la suma, que le abrevia a la suma. Pero mi suma tiene que ser, pues, de igual números, de igual sumandos. Si me dicen por decir sumar 2 más 2 más 2 más 2 más 2, imagínense 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8 más 2, 10 más 2, 12. Esto es 12, pero tengo que estar sumando 2 más 2 más 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por la multiplicación fácil digo, que se repite el 2. Pero ojo, esto solo funciona cuando mis números son iguales, ¿ah? Cuando son iguales. ¿Qué número se repite? El 2. Lo voy a multiplicar. ¿Por cuánto? ¿Por cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 2 por 6 es 12. ¿Verdad? ¿Qué pasa si a mí me dicen, por decir un ejemplo, 11 más 11 más 11? Son 11 más, y me ponen puntos suspensivos así. Y me ponen más 11 al final. Y acá me dicen, se repite 132 veces. 132 veces. Imagínense, si nosotros no supiéramos, no me voy a poner a sumar el 11 más 11 más 11 más 11 más 11 más 11, 132 veces. Voy a gastar cuaderno, voy a gastar tinta y sobre todo voy a perder el tiempo. ¿Verdad? Entonces, cuando mis números son iguales y se están sumando, ¿qué es lo que se hace? Rápido multiplicación. ¿Qué número se repite? El 11. ¿Por cuántas veces se repite? Me dice que se repite 132 veces. Entonces, lo único que voy a hacer es multiplicar 132 por 11. ¿Verdad? 1 por 2, 2, 1 por 3, 3 y 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3 y 1 por 1, 1, 2, 3 más 2, 5, 3 más 1, 4 y 1. Entonces, 11 más 11 más 11 más 11, 132 veces es 1452. Y ya salió el resultado rápidamente. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo la multiplicación nos ayuda a reducir a la suma? Pero ojo, la suma de iguales sumandos. Porque si a mí me dicen multiplicar 6 por 5, ya, pues acá son diferentes. 6 por 5, eso es 30. ¿Verdad? O si me piden multiplicar 12 por 14, ya, pues acá tengo que hacer la multiplicación. Ya no puedo hacer la cantidad de veces, qué número se repite, ¿verdad? Porque acá ya son números diferentes. Entonces acá multiplico 4 por 2, 8, 4 por 1, 4, 1 por 2, 2 y 1 por 1, 1. 8, 6 y 1. Tengo que hacer ya una multiplicación normal, ¿verdad? Pero cuando vemos sumas de igual sumando, la cantidad de veces que sea, pues por la multiplicación se nos facilitan las cosas. Lo resumimos más fácilmente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Tenemos también propiedades de la multiplicación. Tenemos la propiedad conmutativa. Es muy parecida a la suma. La propiedad conmutativa. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? Si a mí me dicen por decir 2 por 5, ¿verdad? 2 por 5, esto es la primera propiedad. 2 por 5, yo sé que eso es 10. Y si yo lo quiero poner 5 por 2, 5 por 2, esto también es 10. Entonces, la propiedad conmutativa dice, el orden de los factores, de los productos, no me altera, ¿sí? El orden de los factores no altera el producto. El orden de los factores no altera el producto. Factores son estos números. El 2 y el 5 son factores. Y el resultado es el producto. Entonces, en otras palabras, no importa cómo ubiquemos nuestros números, si lo cambiamos o no, porque el resultado va a seguir siendo lo mismo.
El orden de los factores no altera el producto. Eso dice la propiedad conmutativa. Si yo multiplico 2 por 5 es 10, pero si yo quiero cambiarlo ahora 5 por 2, sigue siendo 10. Simplemente se cambiaron los números, pero el resultado sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Siguiente propiedad, la segunda, es la propiedad asociativa. Si yo tengo 2 por 3 por 6, por decir, asociativa, puedo juntarlo primero el 2 por el 3. El 6 se queda soltero. 2 por 3, 6. 6 por 6, este resultado es 36, ¿verdad? Pero quiero juntarlo ahora de otra forma. El 2 lo quiero dejar soltero y pues acá tengo el 3 por 6. 2 por, primero desarrollamos paréntesis, 3 por 6, eso es 18, y 2 por 18, eso me da 36. Son igualitos. Entonces, no importa la forma que nosotros asociemos, agrupemos nuestros números. No quiere decir que nuestro resultado vaya a cambiar. El resultado sigue siendo lo mismo. ¿Sí? El resultado sigue siendo lo mismo. Tenemos la siguiente, que es la propiedad distributiva. Por decir, yo tengo un número 3, mayormente esta distributiva se aplica cuando trabajamos con variables. Adentro tengo, por decir, 3 más X. Me piden multiplicar. El paréntesis, ojo, el paréntesis en matemática es multiplicación. El paréntesis es multiplicación. Entonces, adentro digo, 3 más X no puedo sumar, ¿verdad? Pero quiero desaparecer ese paréntesis. ¿Cómo? Esto va a multiplicar. 3 por 3 más, se le llama distributiva porque este 3 de afuera se va a distribuir con todos los que están dentro. 3 por X. 3 por 3, 9, más 3 por X, 3X. 9 más 3X, respuesta. Por eso se le llama distributiva, porque se va a distribuir. Si yo tendría más números adentro, igual. Se multiplica el número que está afuera por todos los números que están dentro. ¿Sí? Eso es la distributiva. Propiedad del 1. En la multiplicación, ojo, en la multiplicación, esto ya sería la cuarta propiedad, ¿verdad? Esto es la tercera. En la multiplicación, acá hay que tener bastante cuidado cuando nos hablan. En la multiplicación, el elemento neutro es el 1. En el elemento neutro es el 1. Es el 1. Ustedes recuerdan hace un momentito cuando hablamos de la adición, de la suma. En la suma el elemento neutro es el 0. ¿Por qué? Porque todo número sumado más 0, el resultado sigue siendo el mismo número. Pero en la multiplicación, el elemento neutro es el 1. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 1, el resultado sigue siendo el mismo número. ¿Verdad? Si a mí me dicen 827 por 1, sigue siendo el mismo número, 827. ¿Verdad? No me cambia. No cambia absolutamente en nada. Por eso se les llama elemento neutro. Pero no nos confundamos. En la adición o la suma es el 0 y en la multiplicación es el 1. ¿Por qué? Si sumo cualquier número más 0, sigue siendo el mismo número. Si multiplico cualquier número por el 1, sigue siendo el mismo número. Elemento neutro significa que no me cambia mi número, que ese número no se va a transformar en otro número haciendo la operación. Sigue el resultado, el mismo número. ¿Estamos? Y finalmente tenemos la última propiedad que es del 0. Se le llama el elemento absorbente. La quinta propiedad es el absorbente. En la multiplicación, al 0 se le dice absorbente. Absorbente. ¿Por qué? Porque absorbe. Absorbe a todo el número. ¿Qué quiere decir? Que el 0 multiplicado por cualquier número, por 10, la respuesta es 0.
El 0 multiplicado por miles de números, 1.325.430. Me dicen multiplicado por 0, se lo absorbe. El resultado es 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. Por eso se le llama el elemento absorbente. ¿Sí? Entonces son las 5 propiedades de la multiplicación. Conmutativa, el orden de los factores no altera el producto, no cambia el resultado. Asociativa, no importa cómo juntemos nuestros números, el resultado sigue siendo lo mismo. La distributiva, el número que está afuera se va a distribuir para todos los que están dentro del paréntesis. Ojo, ese paréntesis significa multiplicación. La propiedad del 1 es el elemento neutro en la multiplicación. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 1, el resultado sigue siendo el mismo número. Y finalmente, del elemento absorbente en la multiplicación es el 0. ¿Por qué? Porque 0 multiplicado por todos los números, la respuesta es 0. Y finalmente nos vamos con la división. La división es una operación, dice matemática, que consiste en separar en partes iguales un total. Si yo tengo, por decir un ejemplo, tengo 10 panes, me dicen distribuye a 5 niños esos 10 panes. Entonces, para saber cuántos panes le toca a cada niño, tengo que dividir, ¿verdad? 10 entre 5, 2. Quiere decir que a cada niño le toca 2 panes. Con la división nosotros vamos a hallar cuánto es que le toca exactamente. Ojo, exactamente. Pues en este caso, si estamos haciendo la distribución a cada uno. Los símbolos de la división que tenemos son, en algunos casos, bueno, en este lo toman así, volteado este símbolo, pero nosotros mayormente lo conocemos así, ¿verdad? Ustedes quizás en su módulo van a encontrar los 2 puntitos. Estos 2 puntitos no quiere decir que nos vamos a detener ahí con la lectura, no. Estos 2 puntitos significa división. Lo pueden encontrar con una rayita que significa división. Este simbolito de los 2 puntitos y la rayita por el medio que significa división. O esta rayita que está en forma oblicua, diagonal, que también significa división. Cualquiera de estos significa que vamos a dividir, que se va a dividir. ¿Sí? Que se va a dividir. Entonces, las partes de la división son, supongamos que tengo, por decir un ejemplo, 7 entre 2, ¿verdad? Me dicen, si tengo 7 patitos, quiero separar a 2 personas, por decir cuánto le toca a cada uno. Muy bien, hago la división, 7 entre 2. 7 entre 2, pues creo que no es una división exacta, ¿verdad? 2 por cuánto me da 7 o cerca a 7, 2 por 3. 2 por 3, 6. ¿Cuánto le falta a 7? 1. ¿Qué quiere decir? Si tengo 7 patos, me dicen distribuye a 2 personas. Quiere decir que a estas 2 personas, a cada uno le toca 3 patos. Y uno se queda conmigo. Y uno se queda conmigo. 3 más 3, 6. Y el uno que se quedó conmigo, ahí están los 7 patos. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la división, ahora vamos a ver que vamos a tener divisiones exactas y vamos a tener divisiones inexactas. Por decir, me dicen, tengo 8 caramelos, distribuye a 4 niños. 8 caramelos distribuye a 4 niños. Entonces digo, ¿cuánto le tocará a cada niño a 4? Si tengo 8 caramelos, hago la división. 8 entre 4, eso es 2. 2 por 4, 8. ¿A 8 cuánto le quedó? 0. Fíjense acá la diferencia. Acá me quedó un número diferente de 0 y acá me quedó el 0 exacto. Al primero se le llama división inexacta. Inexacta, porque no me dio por resultado al 0 ahí. Inexacta. Y al segundo se le llama división exacta, porque ahí sí pude repartir todos los panes y no me sobró absolutamente nada. Es una división exacta. ¿Sí? Es una división exacta y una división inexacta. Ahora, antes de pasar, el número que se va a repartir, es decir, el total, el que se va a repartir, esto es el dividendo.
siempre se le va a denotar con una D mayúscula. En este caso es el 7 y en este caso es el 8, el dividendo. El 2 es en cuántas partes quiero repartir. Esto es el divisor, con una D minúscula. En este caso el 4 es el divisor. El número 3 es el resultado, que yo ya sé que cada uno tengo que darle 3 patos en este caso, para que sean iguales, porque la división es repartir en partes iguales. Entonces, a cada una de estas 2 personas le voy a dar 3 patos. Esto se llama cociente. Al cociente siempre se le denota con una Q. Y acá en este caso, este 2 es el cociente, porque voy a dar a esos 8 niños cada uno 2 caramelos. Eso es el cociente. Y esto que me sobró, el 1, esto se llama residuo. Acá tengo por residuo al 1 y acá tengo por residuo al 0. Cuando tengo por residuo a un número diferente de 0, eso es inexacta, porque no me dio exacto. Y cuando tengo por residuo al 0, eso es una división exacta. ¿Sí? Entonces, dividendo entre divisor me va a dar un cociente. Si es división inexacta, pues voy a tener un residuo. Y si es una división exacta, mi residuo será 0. ¿Sí? Será 0. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora, para nosotros poder desarrollar ejercicios, poder desarrollar operaciones combinadas, se les llama combinadas, porque nosotros vamos a poder ya en un ejercicio, por decir, tener la suma, tener la resta, tener multiplicación y tener división. Estamos recién en las 4 operaciones. Esto no es que se resuelve por resolver, sino que siempre se respeta una jerarquía. ¿Sí? Se respeta un orden. Dice, jerarquía para resolver operaciones combinadas. Tiene un orden. Lo primero que se resuelven son los signos de colección. Dentro de los signos de colección, pues están los paréntesis, están los corchetes, están las llaves. Eso es lo primero que se resuelve. En segundo lugar, se desarrolla la potencia y la radicación. Potencia es cuando tenemos un número abajo y un numerito arribita, al costadito de la derecha, un poquito más pequeño. Eso es una potencia. Y radicación es pues cuando nosotros tenemos una raíz. En tercer lugar, recién se resuelve la multiplicación y la división. Recién. Y último, se resuelve la suma y la resta. Último. Entonces, nosotros al momento de poder resolver nuestros ejercicios, siempre se tiene que hacer respetando esta jerarquía. Primero, si tengo paréntesis, corchetes o llaves. En segundo lugar, si hay potencia o radicación. En tercer lugar, multiplicación y división. Y finalmente, la suma y la resta. Entonces, si en mi ejercicio no hay paréntesis, si en mi ejercicio no hay potencia ni radicación, pues empezaré por la multiplicación y la división. Y finalmente, la suma y la resta. ¿Sí? Siempre se tiene que respetar esta jerarquía. Si yo tengo, por decir un ejemplo, me dicen 3 más 7 por 2. Pecado, ¿ah? Pecado. Si yo sumo el 3 más 7, no. Eso no se hace. Primero la multiplicación. 7 por 2, 14. Recién a ese resultado lo tengo que sumar más 3. 14 más 3, eso es 17. Eso es 17. Para eso está esta jerarquía. Me parece que en sus exámenes ustedes tienen, por ejemplo, 25 entre 5 más 3, por ejemplo, menos 2 por 6. Entonces tendré que empezar por la división acá. 25 entre 5 es 5. No le voy a restar 3 menos 2. Pecado. Más 3. Primero hago la multiplicación. Menos 2 por 6, 12. ¿Verdad? 5 más 3. Ahora si tengo sumas y restas no hay problema. 8 menos 12. Y 8 menos 12, esto es menos 4. Me ha salido negativo, pero a ustedes no les va a salir negativo. Como recién estamos con números naturales, les va a salir puro positivo. Pero para que empiecen a desarrollar esos ejercicios respetando esta jerarquía. Si no hay paréntesis,
pues me fijo si hay potencia o radicación. Si tampoco hay potencia o radicación, empiezo con la multiplicación y la división. Y finalmente recién lo que es la suma y la resta. ¿Sí? La suma y la resta. Muy bien, entonces, ¿se entendió la clase del día de hoy? Por favor, ¿alguna duda, inconveniencias? Estoy para poder escucharlos. Uy, me parece que me quedé sola. Hola, hola. ¿Me entendieron, por favor? ¿Cualquier duda? Sí, Miss, sí. Sí se entendió. Muy bien, entonces, de todas maneras, recordarles cualquier inquietud, si por ahí se les presenta en el momento que ustedes están desarrollando ya sus exámenes, pues estas clases están grabadas, pueden volverlos a ver las veces que ustedes gustan. También tenemos clases grabadas adicionales a esto, que también es otra ayuda para ustedes. O caso contrario, pues cuentan con nuestros números de celulares para poder, quizás comunicarnos ya directamente por ese medio. ¿Sí? Entonces, el día de hoy con esto estoy culminando lo que es el curso de matemática. La siguiente semana, el día domingo, voy a empezar con lo que son los temas de razonamiento matemático. ¿Sí? También de esa manera para poder ir apoyándolos. Por favor, con estas clases, ya pónganse, déanse un tiempito en las tardecitas, en las nochecitas, a poder desarrollar ese módulo. La mente es frágil, se nos olvida, y nosotros que somos personas adultas, sobre todo, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchas cosas en nuestras cabezas, entonces todo ahí se nos van olvidando las cosas. Entonces, para que eso no suceda, pues también pónganse a repasar un ratito, ahí 5 minutos, quizás una leidita a su módulo, ¿sí? De todas maneras, cualquier cosa, cualquier duda, tienen nuestros números de celular. Muy bien, entonces, con esto estoy llegando al final de esta clase. Un abrazo a la distancia. Espero que tengan una bonita semana. Dios los cuide, los bendiga. Y nos encontramos la siguiente semana, el siguiente domingo. Un abrazo y hasta pronto. Cuídense. Chao. Hasta pronto, Miss. Nos vemos. Cuídense, cuídense.